Ciudad de Nueva York, 1976. En el corazón de una metrópoli moderna, entre bibliotecas antiguas y avenidas iluminadas por neón, el escritor e investigador Zecharia Sitchin dio a conocer una obra que sacudió los cimientos de la historia convencional, El 12º planeta, fruto de 3 décadas descifrando tablillas de arcilla cubiertas con la escritura cuneiforme de los antiguos sumerios. Su tesis no fue menos que radical. Según su lectura, aquellas divinidades de los primeros reinos mesopotámicos, los Anunnaki, no eran símbolos de mitos agrarios ni personificaciones de fuerzas naturales, sino viajeros estelares llegados a la Tierra hace más de 450.000 años. En su relato, estos seres no solo habrían modelado a la humanidad con sus propias manos, sino también habrían contemplado, quizás con frialdad, su casi extinción durante un cataclismo de agua sin fin. Así, en un mismo aliento, Sitchin entrelaza la génesis y la caída de la especie humana bajo la sombra de unos dioses que quizás nunca lo fueron. A finales del siglo XX, en un entorno cultural cada vez más abierto a las teorías alternativas sobre el origen humano, Zecharia Sitchin se convirtió en una figura reconocida dentro de un ámbito poco convencional del pensamiento histórico. A través de una serie de libros que atrajeron tanto admiradores como críticos, presentó una visión radical basada en décadas de estudio de tablillas sumerias. Según sus traducciones, los llamados Anunnaki no eran deidades simbólicas ni simples protagonistas de mitos agrícolas, sino seres de procedencia extraplanetaria que habrían llegado desde un cuerpo celeste al que llamó Nibiru, el cual, afirmaba, formaba parte de nuestro propio sistema solar. Dentro de esta construcción narrativa, los Anunnaki habrían alterado genéticamente a una especie ya presente en la Tierra para crear una clase trabajadora, el ser humano, con el propósito de realizar labores de extracción de minerales. Según Sitchin, su misión tenía como trasfondo una urgencia ambiental. Su planeta sufría un grave deterioro atmosférico y habían descubierto que el oro, debido a sus propiedades reflectantes y conductivas, podía ser útil para estabilizar su atmósfera dañada. Fue así como, en esta interpretación, la historia de la humanidad comenzó bajo una lógica utilitaria impuesta por visitantes celestes. Las ideas de Sitchin, sin embargo, nunca fueron aceptadas por la comunidad académica tradicional. A pesar de ello, dentro del movimiento de los teóricos de los antiguos astronautas, su hipótesis es considerada una pieza clave que supuestamente prueba la manipulación genética como origen de nuestra especie. Algunas variantes especulativas incluso proponen que la minería de oro fue solo una parte de un proyecto más amplio, un sistema global con bases planetarias, donde se manipulan formas de vida en diferentes regiones del mundo. En el siglo XIX, en las orillas orientales del río Tigris, frente a la actual ciudad de Mosul, el arqueólogo británico Austen Henry Layard excavó las ruinas de Nínive, donde encontró la biblioteca del rey Asurbanipal. Este archivo real, compuesto por miles de tablillas con inscripciones cuneiformes que datan del 3000 a.C., constituye uno de los registros escritos más antiguos de la humanidad. Entre los relatos tallados en piedra se describen encuentros entre seres divinos y humanos, así como relatos sobre la creación de la especie humana por intervención de estos dioses, conocidos como los Anunnaki. Una de las representaciones más icónicas muestra el llamado árbol de la vida, escoltado por figuras aladas que, según ciertas interpretaciones, representan a los Anunnaki. Se observan también discos alados, posiblemente símbolos del poder de vuelo, y collares con símbolos astronómicos, entre ellos lunas y estrellas. Algunos entusiastas llegan a sugerir que estos colgantes podrían aludir a dispositivos tecnológicos, como relojes, lo cual indicaría una avanzada tecnología hace más de 6.000 años. En ciertos relatos, estos seres son descritos como gigantes de hasta 2,5 metros de altura, enviados a la Tierra en busca de oro, y que al comprobar el esfuerzo titánico que implicaba extraerlo, decidieron crear un ser subordinado para llevar a cabo la tarea. En los antiguos relatos de la creación sumeria, se describe un proceso largo y trabajoso, en el cual la aparición del ser humano no fue un accidente, sino el resultado de una intervención precisa. Según estas narraciones, los Anunnaki modelaron a los primeros humanos a su imagen y semejanza,
un eco que resuena de manera sorprendente en los textos bíblicos. Esta coincidencia literaria entre los sumerios y las escrituras hebreas ha sido interpretada por algunos como una pista de una historia compartida, donde entidades superiores actuaron como mentores de una civilización naciente. A lo largo de la tradición sumeria, se repiten episodios de contacto con estos seres enigmáticos, quienes traían consigo no solo tecnología, sino también sabiduría. Enseñaban lenguas, ciencias y estructuras de organización social. Esta temática no es exclusiva de Mesopotamia. En el Corán, por ejemplo, se afirma que el lenguaje fue un regalo de Dios. Los mayas, a través del Popol Vuh, atribuyen la lengua a los dioses creadores, y los antiguos egipcios sostenían una idea similar. Casi sin importar dónde se mire, las culturas antiguas describen la llegada de conocimiento desde lo alto. Mucho antes del surgimiento de los sistemas de escritura complejos, los pueblos antiguos ya grababan símbolos sobre piedra. Estos petroglifos, datados en algunos casos entre 10.000 y 12.000 años de antigüedad, representaban figuras que muchos interpretan como seres celestes. En el suroeste de lo que hoy es Estados Unidos, los ancestros de los pueblos Zuni y Hopi dejaron inscripciones que retratan entidades con aureolas radiantes, figuras que bajaban del cielo y que, según los Hopi, eran los Cachinas. Visitantes espaciales que llegaron en vehículos voladores para ofrecer enseñanzas. Fenómenos similares se hallan en Europa, como en Valcamónica, en partes de Asia y en regiones del Brasil actual. En todos los casos, los motivos representados son asombrosamente parecidos. Seres celestes que descienden del firmamento para establecer contacto con los habitantes de la Tierra y lo hacen en lapsos temporales sorprendentemente cercanos entre sí. Para algunos investigadores, esta recurrencia sugiere un patrón cultural, o tal vez algo más. En el suroeste de Francia, las cuevas de Lascaux, descubiertas en 1940 cerca de Montignac, albergan pinturas del Paleolítico que datan de hace más de 17.000 años. Se cree que antiguos chamanes realizaban rituales en estas profundidades, y entre las muchas criaturas plasmadas se encuentra una figura con cuerpo humano y cabeza de ave. Esta representación, conocida como teriántropo, podría reflejar visiones generadas en estados de trance profundo, la semejanza con el dios egipcio Tot o incluso con representaciones de los Anunnaki, ha llevado a algunos a plantear que estas visiones podían tener un origen común en estados de conciencia alterada, donde se accedía a planos no ordinarios de percepción. En 1849, el arqueólogo británico Austen Henry Layard excavó en las ruinas de Nínive, en el actual Irak, descubriendo los palacios de los reyes asirios Sennacherib y Asurbanipal. Dentro de ellos se hallaron entre 20.000 y 30.000 tablillas cuneiformes, muchas de las cuales contenían relatos sobre la creación del mundo y del ser humano. 7 de estas tablillas recogen el mito babilónico de la creación, el Enuma Elish, compuesto probablemente en el siglo VI a.C., pero basado en tradiciones mucho más antiguas. En su narración, el dios Marduk crea a los humanos mezclando arcilla con la sangre del dios Kingu, un relato que, en forma adaptada, aparece más tarde en los textos bíblicos. Mientras que la mayoría de los académicos considera estas historias como mitología simbólica, los teóricos de los antiguos astronautas las toman como documentos de hechos reales codificados. En su visión, los Anunnaki eran seres de carne y hueso, llegados en naves inmensas, que fueron confundidos con dioses debido a su poder y tecnología. Las tablillas descubiertas en Nínive revelarían no solo la historia de una civilización que surgió de forma abrupta, sino también las emociones, intenciones y estructuras mentales de quienes se autodenominan los que del cielo a la tierra bajaron. Según esta línea interpretativa, la ayuda que recibió la humanidad en sus primeros pasos no vino desde las profundidades del mito, sino desde las estrellas. Entre las tablillas sumerias recuperadas, algunas interpretaciones no convencionales sugieren que el Enuma Elish no relataba simples hazañas de dioses míticos, sino intervenciones de entidades con vasto conocimiento científico, especialmente en el ámbito de la biología. Según esta lectura alternativa, los Anunnaki habrían estado involucrados en una forma primitiva de ingeniería genética en busca de un ser obediente que pudiera servir como fuerza laboral. Se teoriza que,
tras numerosos intentos fallidos, lograron combinar material genético de una hembra homínida con sus propias características, dando origen a un nuevo tipo de ser, adaptado a las exigencias de su propósito. La descripción contenida en estas tablillas ha sido entendida, por algunos, como una narración velada del proceso de modificación del ADN humano, un evento transformador que marcó el comienzo de una inteligencia inédita en la historia del planeta. La aparición repentina de estructuras cognitivas complejas, como el pensamiento abstracto, la planificación a largo plazo o el desarrollo del lenguaje simbólico, podría, desde esta perspectiva, no haber sido fruto de la evolución gradual, sino de una intervención deliberada. En esta línea de interpretación, los llamados dioses no eran otra cosa que viajeros espaciales, cuya llegada dejó una huella genética en la humanidad. Esta idea, por más especulativa que resulte, sigue encontrando eco entre quienes consideran que la historia oficial no explica del todo algunos saltos evolutivos abruptos en el linaje humano. En distintos rincones del mundo antiguo, desde las esculturas enigmáticas de Sierra Leona hasta las leyendas de los dogones en Mali, pasando por la figura babilónica de Dagón, los relatos japoneses de dragones celestes y las figuras Dogu del Japón prehistórico, parecen repetirse patrones simbólicos que intrigan a más de un estudioso. Para ciertos teóricos de los antiguos astronautas, estas coincidencias no serían fortuitas. Representan el testimonio disperso de un contacto común, posiblemente con entidades venidas del sistema estelar de Sirio B. Según estas hipótesis, dichos visitantes no habrían permanecido por largo tiempo. Se presume que su paso estuvo motivado por propósitos específicos, recolección de metales raros, obtención de material genético o incluso simples exploraciones de observación. Tras cumplir sus objetivos, habrían partido, dejando atrás rastros que generaciones posteriores convertirían en mito. Uno de los elementos que avivan estas teorías es la existencia de artefactos inusuales, como esferas metálicas de composición desconocida halladas en estatuas con una antigüedad estimada de 17.000 años, o figuras que algunos interpretan como representaciones de trajes presurizados muy anteriores a cualquier noción conocida de tecnología. Entre los pueblos de Sierra Leona persiste una narración oral según la cual sus deidades de aspecto diminuto, conocidas como los Nomoli, descendieron del cielo y con ellas cayó una parte del firmamento que se transformó en piedra. Junto a estas estatuas ancestrales se han encontrado unas peculiares piedras azules, apodadas por los lugareños como piedras del cielo. Al principio, los arqueólogos consideraron que eran simples formaciones minerales, pero los análisis posteriores revelaron una composición que no se corresponde con ningún proceso geológico convencional, lo que incrementó el misterio que las rodea. Dentro del marco interpretativo más especulativo, algunos han sugerido que estas piedras podrían ser fragmentos de algún tipo de recubrimiento térmico, similar a los escudos que protegen las naves durante su reentrada en la atmósfera terrestre. Si estas piedras azules tuvieran realmente un origen no terrestre, cabría pensar que no solo los mitos, sino también ciertos objetos físicos podrían estar insinuando un vínculo directo entre las culturas ancestrales y visitantes de otros mundos. La interrogante queda abierta, suspendida entre la leyenda y la posibilidad científica aún por explorar. Seattle, Washington, 6 de marzo de 2019. En el intento por esclarecer el posible vínculo entre las estatuas Nomoli de África Occidental y entidades no humanas, el investigador David Childress se reunió con Jared Collins, un coleccionista y estudioso de las llamadas piedras del cielo. Estas piedras de tonalidad azulada fueron halladas en las cercanías de las figuras ancestrales y desde 2013 han sido objeto de la fascinación de Collins, quien no ha logrado confirmar si su origen es terrestre o artificial. El descubrimiento moderno de estas piedras se remonta a 1991, cuando David Leadbetter, durante una expedición minera en Sierra Leona, en busca de oro y diamantes, notó que entre los sedimentos aparecían fragmentos azules de textura inusual. Consultó al jefe del poblado cercano, quien le aseguró que, según la tradición local, cuando esas piedras emergen, no tarda en revelarse la presencia de metales preciosos. El misterio se acentuó cuando Collins envió muestras a una docena de laboratorios internacionales. Ninguno pudo establecer con certeza su composición
ni su procedencia. Algunas interpretaciones especulativas han sugerido incluso que podrían tratarse de fragmentos de un revestimiento protector, quizá parte del escudo térmico de una antigua nave de origen desconocido. A más de 3,0 kilómetros al suroeste, en el estado de Nuevo México, se encuentra el pueblo Zuni, enclavado entre las planicies áridas del suroeste estadounidense. Los Zuni han habitado esa región por más de 2000 años y conservan con recelo un legado espiritual que rara vez comparten con el exterior. Una parte esencial de su cosmovisión gira en torno a sus ancestros estelares, seres que, según relatan sus mayores, llegaron del cielo para instruirlos en los principios de la vida, las prácticas rituales y la organización social. Gran parte de esta sabiduría ancestral se conserva a través de petroglifos tallados en piedra por generaciones pasadas. El anciano Zuni, Clifford Mahuti, junto con el arqueólogo Dan Simplicio, ha dedicado décadas a estudiar estas marcas rupestres que, según ellos, retratan con claridad imágenes celestes, estrellas, cuerpos brillantes y entidades no humanas. Algunas figuras parecen mostrar seres con trajes bulbosos, ojos prominentes y cuerpos que no se asemejan al de los humanos modernos. Una figura en particular, grabada en una pared de roca, presenta un contorno en forma de diamante y extremidades que emergen de un cuerpo robusto, con una parte superior que sugiere una cúpula o casco. Estos grabados, datados hacia el año 1200 a.C., han sido interpretados como expresiones simbólicas de experiencias visuales o incluso encuentros directos. Para los Zuni, estos seres no son simples leyendas, sino guardianes del mundo superior, una región que asocian con el espacio cósmico. La terminología tradicional se refiere a ellos como los hombres del cielo y siguen presentes en las prácticas religiosas y mitológicas del pueblo hasta el día de hoy. Aunque algunos consideran estos petroglifos como simples manifestaciones artísticas o garabatos ceremoniales, otros los perciben como descripciones intencionales, registros visuales de lo que sus autores vieron o creyeron ver. En esa tensión entre el mito y la posible memoria cultural se halla una de las preguntas más persistentes de la arqueología no convencional: ¿hasta qué punto los pueblos antiguos documentaron sus experiencias con lo extraordinario? Valcamonica, Italia, 13 de junio de 2019. En el corazón de los Alpes italianos, en uno de los yacimientos arqueológicos más ricos de Europa, el investigador William Henry emprendió una travesía para explorar los antiguos grabados rupestres que cubren las laderas de este sitio, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Acompañado por Luca Chiarelli, presidente de la Sociedad Histórica y Antropológica de Valcamonica, recorrió los senderos empedrados entre rocas milenarias marcadas por las manos de culturas ancestrales. En uno de los paneles de piedra más emblemáticos emergen figuras que, a ojos modernos, evocan siluetas familiares. Una figura antropomorfa, con lo que parece ser un casco redondeado y líneas que irradian desde su cabeza, como si brillara. Esta imagen ha sido interpretada por algunos como una representación de un hombre del espacio, aunque su verdadero significado permanece en el misterio. Junto a esta figura se encuentra un símbolo peculiar conocido por los arqueólogos como la Rosa de Comunión, una formación compuesta por 9 puntos dispuestos en patrón circular. Datada en el primer milenio antes de nuestra era, su interpretación ha oscilado entre lo religioso y lo astronómico. Algunos especialistas la asocian con el movimiento de los cuerpos celestes o con antiguos sistemas de creencias espirituales. No obstante, dentro del marco de la hipótesis de los antiguos astronautas, hay quienes ven en ella una posible representación de un vehículo celeste, tal vez la misma nave que trajo a estas figuras con casco a la región alpina. Los grabados no se limitan a un solo panel. En toda la zona de Valcamonica abundan símbolos geométricos, entre ellos estrellas de 5 puntas repetidas en múltiples bloques. Si bien su interpretación definitiva sigue siendo debatida, se ha propuesto que podrían aludir a flujos de energía provenientes del cosmos o a la llegada de seres estelares al lugar. En ese sentido, algunos teóricos sostienen que estas piedras funcionan como crónicas visuales, registrando acontecimientos extraordinarios que los antiguos habitantes del valle decidieron preservar mediante el arte rupestre. La tradición oral de la región añade nuevas capas de complejidad a estos símbolos. En relatos antiguos,
Se menciona que la ciudad cercana de Turín habría sido fundada por un personaje mitológico llamado Faetón, hijo del dios solar Helios. Según el mito, Faetón descendió desde los cielos en un carro de fuego, impactando el monte Musiné antes de transmitir su conocimiento a los pueblos locales. Se le atribuyen habilidades excepcionales en la metalurgia, las cuales compartió con las comunidades de la región. Para algunos, esta leyenda no es simplemente un mito solar, sino la reinterpretación de un posible contacto entre culturas humanas primitivas y visitantes provenientes de otro lugar del universo. La relación entre las figuras grabadas en Valcamónica, los relatos fundacionales de Turín y las habilidades atribuidas a Faetón forman, en su conjunto, una constelación de pistas que invita a reconsiderar la historia desde una mirada más amplia. Lo que los antiguos plasmaron en la roca pudo haber sido un reflejo de sus experiencias directas con lo desconocido. Mali, África Occidental. En una región aislada del macizo de Bandiagara, habita desde hace siglos el pueblo Dogón, descendiente de antiguas tribus nómadas que se asentaron allí hacia el año 1000 anuncio, tras haber sido desplazadas por motivos religiosos. Algunos investigadores sostienen que los dogones habrían preservado fragmentos vivos del conocimiento egipcio ancestral, transmitido a lo largo de generaciones mediante mitos, rituales y objetos ceremoniales. La cosmovisión dogón gira en torno a la figura de Amma, una deidad celeste considerada el principio creador del universo. Según su tradición, Amma dio origen al primer ser viviente, Nomo, quien a su vez se fragmentó en múltiples entidades, una de las cuales se rebeló contra su creador. Como castigo, Amma lo destruyó y dispersó sus restos por el mundo. Estas historias, inscritas en máscaras de madera talladas desde tiempos inmemoriales, siguen siendo interpretadas y celebradas en festivales rituales. Algunas de estas máscaras representan escenas cósmicas complejas y otras esculturas muestran a Amma abrazando el universo, símbolos que codifican conocimientos transmitidos por vía oral y visual. En los relatos sagrados, Mono desciende del cielo sobre una estela de fuego y aterriza durante una tormenta, trayendo consigo enseñanzas fundamentales. Esta figura, representada con una cabeza alargada, ha sido comparada por ciertos estudiosos con representaciones del faraón Akenatón, quien también afirmaba provenir de una divinidad solar y compartía rasgos físicos similares. Uno de los aspectos más asombrosos del saber dogón se relaciona con la astronomía. En la década de 1920, los antropólogos franceses Marcel Griaule y Germain Dieterlen fueron invitados por sacerdotes dogones a conocer parte de su conocimiento reservado. Allí, los sabios les revelaron que su dios Amma procedía de una estrella específica dentro de la constelación de Sirio, conocida por ellos como Potolo, identificada en la ciencia moderna como Sirio B. Lo que intriga profundamente a los astrónomos es que Sirio B no es visible a simple vista. Se trata de una enana blanca, extremadamente densa, cuya masa supera 8 veces la del Sol, aunque su tamaño sea menor que el de la Tierra. Fue detectada por primera vez mediante observación directa recién en la década de 1970 y confirmada por el telescopio espacial Hubble en 2003. Sin embargo, los dogones ya hablaban de esta estrella mucho antes de que la ciencia occidental la documentary. Más aún, describen su relación con Sirio A como parte de un sistema binario, con una órbita elíptica precisa, una información que, en teoría, sería inaccesible sin instrumentos tecnológicos avanzados. Uno de sus símbolos más enigmáticos representa gráficamente ese movimiento orbital, un punto central rodeado por una línea curva que indica la trayectoria circular de una estrella invisible. Este símbolo ha sido interpretado como un modelo astronómico que refleja una comprensión del cosmos sorprendentemente avanzada para su época. La transmisión de este conocimiento, mantenido en secreto, resguardado por clanes sacerdotales y transmitido oralmente, plantea una interrogante persistente dentro de los estudios alternativos. ¿Cómo pudo una cultura sin telescopios ni escritura formal acceder a datos tan específicos sobre cuerpos celestes ocultos a la vista humana? A través de mitos tallados en piedra, símbolos celestes ocultos en máscaras antiguas y relatos preservados por generaciones,
Pareciera que las culturas ancestrales intentaron dejarnos huellas de un conocimiento que trasciende el tiempo. Aunque la ciencia moderna exige pruebas concretas, las coincidencias narrativas entre civilizaciones distantes despiertan preguntas legítimas sobre el origen de la humanidad. Ya sea que se trate de metáforas espirituales o de memorias fragmentadas de contactos reales, el legado de los Anunnaki, los dioses del cielo, sigue desafiando nuestra comprensión. Tal vez no sea cuestión de probar una verdad definitiva, sino de aprender a leer, con nuevos ojos, los ecos silenciosos del pasado.